Ecuador pedirá la nulidad del laudo arbitral en su contra en el caso Chevron. Afectados no descartan presentar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresidente Rafael Correa podría ser convocado para que rinda su versión en las investigaciones por la muerte de Froilán Jiménez en la revuelta del 30S. Operativo policial logró decomisar más de 1 tonelada de cocaína en alta mar, con apoyo del avión militar estadounidense Orión P-3. Municipio ofrece $100,000 de recompensa por información sobre actos vandálicos en uno de los vagones del metro de Quito. Enfrentamientos verbales entre la gobernadora del Guayas y la alcaldesa Alexandra Arce por la escasez de agua potable en el Cantón Durán. En lo internacional, huracán Florence subió a categoría 4 y se dirige a las costas de Estados Unidos con vientos de 110 kilómetros por hora. Además, tensión entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional por liberación de militares secuestrados. Lunes 10 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, empezando una nueva semana laboral aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Iniciemos. El Procurador General del Estado anuncia que pedirán la nulidad del laudo arbitral que condena al Ecuador en el caso Chevron. Mientras tanto, los afectados por la contaminación provocada por la petrolera aseguran que continuarán con sus gestiones legales para hacer efectiva la sentencia en contra de la empresa. Adelantan que si el Estado deniega justicia, no descartan presentar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El anuncio lo realizó el Procurador General del Estado. El Ecuador analiza todas las acciones a seguir tras el fallo arbitral en el caso Chevron Texaco. No se descarta que se solicite la nulidad del laudo arbitral. El derecho civil de los Países Bajos establece la posibilidad de que las partes de un arbitraje puedan demandar la nulidad del laudo arbitral en las cortes holandesas. Que el Ecuador no está de acuerdo con la sentencia emitida por el tribunal en La Haya y que buscarán los mecanismos legales para tratar de revertir esta decisión. Estamos explorando esa posibilidad, puesto que obviamente no estamos de acuerdo con muchas de las consideraciones, conclusiones a las que llega el laudo. Mientras tanto, desde la Unión de Afectados por la Contaminación causada por Chevron en la Amazonía, ratifican su rechazo a la decisión arbitral y ratifican que un laudo no puede estar por encima de una sentencia. Vamos a defender a toda costa la sentencia judicial que legítimamente hemos ganado. Que ellos seguirán luchando porque la sentencia que ordena pagar a Chevron más de $9.000 millones para la reparación de la Amazonía se aplique. Nosotros hemos luchado en contra de Chevron. Hoy vamos a seguir luchando nosotros como pueblos indígenas. No descartan acudir a instancias internacionales para que esa sentencia se pueda ejecutar. Es una lucha por los derechos humanos. Y esa lucha por nuestros derechos no la vamos a abandonar. No claudicaremos jamás hasta que logremos que se repare el daño. Además, advierten que si el Estado ecuatoriano les deniega justicia, aceptando el laudo y dejando sin efecto la sentencia, ellos acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado. En el supuesto caso que el Estado ecuatoriano pretenda impedir que ejerzamos nuestro derecho a defendernos y ejecutar la sentencia, no duraremos en recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en una acción en contra del Estado ecuatoriano. Los afectados ratifican que la sentencia en contra de Chevron está en firme y que seguirán con sus esfuerzos legales para que finalmente la empresa Chevron pague por la remediación ambiental tras la contaminación que causó en la Amazonía ecuatoriana. Informó Javier Gallo. En el caso Chevron no es el único litigio internacional que el Ecuador deberá enfrentar. Según la Procuraduría, al menos 35 otros procesos legales se deben ventilar en cortes internacionales y de los que podrían costar al país cientos de millones de dólares. El último laudo arbitral a favor de la petrolera Chevron no es el único que debe enfrentar el país. Según la última estimación de la Procuraduría General del Estado, existen al menos 36 otros procesos legales que el país deberá afrontar en cortes internacionales.
El valor que reclaman las empresas supera los 13.000 millones de dólares. La mayor parte de estos procesos hacen referencia al sector petrolero y minero, aunque también constan procesos en sectores como la construcción, la banca y el sector empresarial. Según la Procuraduría, el Ecuador debe afrontar estos procesos legales en cortes de diferentes partes del mundo, además de varios procesos de arbitraje internacional que aún están pendientes. En estos últimos años, el Ecuador ha sufrido varias derrotas legales, por ejemplo en el caso Oxy y en la de Ecuador TLC. En el caso Oxy, el país se vio obligado a cancelar cerca de 980 millones de dólares en el gobierno anterior a la petrolera por un laudo arbitral que ordenó cancelar este monto como indemnización luego de que se declarara la nulidad del contrato con la petrolera y se la expulsara del país. Son los procesos legales que el Ecuador tiene pendientes y que deberán resolver en cortes internacionales, informó Javier Gallo. Información de última hora, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, anunció los nuevos precios del diésel industrial. Entre ellos, el diésel camaronero y atunero industrial sube 0.25 centavos sobre el precio terminal sin IVA y otras pesquerías sube a 0.10 centavos. Veamos. El diésel industrial atunero aumenta 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. El diésel para otras pesquerías aumenta en 10 centavos sobre el precio terminal sin IVA, valor que no se modificará en 2 años. Y el diésel camaronero industrial aumenta en 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. En el plazo de hasta 30 días se procederá a reclasificación de embarcaciones del sector pesquero. El expresidente Rafael Correa podría ser convocado para que rinda su versión como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la muerte de Froilán Jiménez, del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, hecho ocurrido el 30 de septiembre del 2010. Desde el expresidente Rafael Correa habría salido la disposición que lo saquen del Hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre del 2010, en la revuelta policial. Edwin Romero, abogado de la familia del policía del Grupo de Intervención y Rescate GIR Froilán Jiménez, quien perdió la vida en el operativo, así lo confirmó, con base en lo que señala el informe presentado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicho informe manifiesta que el señor presidente, en base al contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se proceda a rescatarlo. Entonces aquí hay que preguntarle al ministro de Defensa Nacional, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la fecha, qué disposición recibieron en base a la evacuación presidencial. Bueno, es importante que se recepte la versión del expresidente Rafael Correa. Romero explica que en otra parte del informe del general Jorge Peña Coveña, quien en ese entonces cumplía las funciones de director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se establece la disposición que el día de la evacuación de Correa estaba prohibida la utilización de armamento letal, lo que contradice con las versiones dadas por altos oficiales que están siendo investigados por la muerte de Jiménez. Sobre todo uno de ellos dice que disparó esta munición 2.23 y que utilizó los fusiles HK. ¿Cuál está diciendo la verdad? ¿El general Peña o sus subalternos del Grupo Geo? El delito que se investiga es de ejecución extrajudicial. Para este miércoles está prevista la incautación del armamento utilizado por el Grupo Geo del Ejército Ecuatoriano el 30 de septiembre, que actualmente se encuentra en el Grupo Patria en La Tacunga, donde estaría bajo cadena de custodia el fusil designado a Wilson R., que se habría perdido y de lo cual no habría denuncia. Él en este momento, a estas alturas, después de 8 años, quiere justificar que se elaboró un informe. No confundamos a la ciudadanía, no confundamos a los organismos de justicia, que es un informe con una denuncia de carácter penal por el robo que manifestó él mismo en su versión. La defensa de los 2 militares dice lo contrario. Sobre la pérdida del armamento, todo está debidamente justificado. Todo. Se denunció la pérdida. Todo está denunciado. Otra diligencia legal prevista es la reconstrucción de los hechos, para lo cual todavía no existe fecha, informó Héctor Romero. El ex asambleísta Galo Lara, quien goza de prelibertad vinculado en el crimen de Quinsaloma, solicita al presidente Moreno se desclasifique toda la información que tiene la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre el caso.
Al haberse cumplido el 40% de la sentencia de 10 años por el triple crimen en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el ex asambleísta Galo Lara goza de la prelibertad, con cuyo beneficio legal se ha dispuesto a probar su inocencia. Hoy le pido al presidente Lenín Moreno, desclasifique toda la información que existe en la SENAÍN sobre el caso Quinsaloma, al ministro fiscal Paul Pérez, que investigue la denuncia presentada por la señora Clemencia Avendaño 8 días después del crimen de Quinsaloma. Denuncia quiénes fueron los que asesinaron a sus hijos, a su nieto y a su conviviente. También Lara pide la intervención del Consejo de la Judicatura. Investigue a los jueces que copiaron sentencias para encarcelar a personas inocentes. Lara, quien fue acusado como autor intelectual, presentó un informe de la Defensoría del Pueblo, donde se determinaría persecución política. Aquí están las pruebas, con una persecución, de una cruel y persecución inhumana contra Carolina Llanos. Lara estuvo acompañado de un representante del Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a comentar sobre el informe recientemente elaborado y presentado por la Defensoría del Pueblo. Y se prueba que realmente fue un perseguido político, Galo Lara. Informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el político César Montúfar entregó una carta al presidente Moreno en la que solicita se vete el proyecto de ley de lucha contra la corrupción, aprobado en segundo debate el pasado 14 de agosto. Según Montúfar, el proyecto contiene disposiciones que permitirían la impunidad a favor de los procesados en el caso Odebrecht. Asimismo, asegura que modifica la figura de asociación ilícita del Código Orgánico Integral Penal, por lo que el ex vicepresidente Jorge Glass, que fue sentenciado a 6 años de prisión por este delito, podría quedar en libertad. Y el municipio de Quito... Por lo tanto, es una ley hecha con dedicatoria para favorecer a Glass y para dejar todo el proceso de Odebrecht, toda la trama de corrupción de Odebrecht en la impunidad. Nos costó mucho avanzar en lo poco que se ha avanzado. Este proyecto de ley lo que está haciendo es desarmar lo que el país avanzó el año pasado en lucha anticorrupción. Al cambiar el artículo, cambia el tipo penal. Por lo tanto, le estaría siendo juzgado y sentenciado por un delito que ya no existe. Ese es el argumento, esa es la estrategia que buscaban los abogados de Odebrecht, de Jorge Glass, que ahora la Asamblea Nacional con esta ley está siguiendo. Por eso pedimos al presidente Moreno el veto de esta ley y que no se permita que en el Ecuador ocurra esta gran burla que sería la inmediata liberación de... Y el municipio de Quito activó un fondo de $100.000 para recompensar a quien entregue información certera sobre los sujetos que grafiten los espacios públicos, privados y patrimoniales. La decisión fue tomada tras el atentado al vagón del metro de Quito efectuado la madrugada del domingo. La información se podrá entregar a través de la línea gratuita 1-800 delitos opción 2. El monto máximo para la persona será de $10.000, una vez que el Ministerio del Interior valide la información proporcionada. Cualquier ciudadano de manera anónima y de manera gratuita puede informar qué es lo que está sucediendo, puede darnos pistas que nos permitan mejorar la investigación. Le recordamos, es una línea de carácter confidencial. El objetivo es evitar más daños a las propiedades públicas, privadas y patrimoniales, por lo cual el municipio de Quito ha destinado un fondo de $100.000 para este fin. Si es que en el futuro este fondo se agota y hemos podido identificar su utilidad, por supuesto el municipio lo renovará y entregará otro aporte más adelante. La decisión fue tomada tras el atentado perpetrado a uno de los vagones del metro de Quito, en el que se presume que 20 sujetos armados en menos de 15 minutos pintarrajearon la unidad. Las autoridades investigan las identidades del grupo, al cual se le podría acusar de daños a la propiedad privada, intimidación y agresión. Depende de cómo se le configure la infracción en el momento de una aprehensión. Puede ser de 1 a 3 años. Al parecer existirían indicios registrados en las cámaras de seguridad de la estación de Quitumbe que podrían contribuir a la captura de estos individuos. De igual manera, las redes sociales están siendo monitoreadas por nuestro personal de inteligencia
para analizar toda esa información, procesarla y al final tener un producto que nos permita dar con los actores cómplices y encubridores de este hecho despreciable. Presumiblemente, las siglas escritas en el vagón del metro habrían sido pintadas antes en otros bienes públicos, informó Sofía Vintimilla. Luis Guanotáxic, uno de los policías sentenciados por el intento de asesinato al expresidente Correa en el caso 30S, fue puesto en libertad la tarde de este lunes 10 de septiembre. Guanotáxic estuvo en prisión más de 4 años y ahora dice que continuará el proceso para que se compruebe su inocencia. Al cumplirse el 40% de la pena de 12 años de cárcel a la que fue condenado Luis Guanotáxic, la justicia aceptó ponerlo en libertad. Hoy espero que en este día va a ser un día de gloria, de maravilla, porque voy a escuchar a la señora jueza que dicte algo a mi favor. Ahora pues las autoridades ya están dando oídos a todas las personas sentenciadas que son verdaderamente inocentes. Guanotáxic celebró la noticia junto a su madre, amigos y otros familiares de las autodenominadas víctimas del 30S, quienes estuvieron presentes en la audiencia de prelibertad. Nosotros estamos absolutamente contentos que el día de hoy inicie un proceso de libertad y podamos entonces todos, el país entero y principalmente las familias de las víctimas, tener un reencuentro que permita hacer justicia. Señores, le agradezco bastante. Diosito de ayudar a los todos, señores, que me ha hecho favor, Dios le pague. El ex uniformado fue inculpado del supuesto intento de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Junto con él, otros 4 de sus compañeros fueron sentenciados. De ellos, 3 ya están en libertad. Ahora Guanotáxic dice que su lucha se centra en que sus otros 2 compañeros sean liberados y también que se reconozca su inocencia. Con falsos testimonios, con pruebas no verificadas, nos sentenciaron a 12 años. La decisión judicial en este caso señala que el procesado deberá realizar actividades una vez al mes por 4 horas en el Centro de Rehabilitación del Condado durante el tiempo que les resta de sentencia, informó Carolina Basante. Productores artesanales de calzado ecuatoriano se declaran en crisis y solicitan reunirse con el presidente Moreno. Señalan que el presunto aumento de contrabando en las fronteras estaría afectando seriamente la producción y venta de sus productos. Vamos adelante todos los artesanos. Hasta la Plaza de la Independencia en el centro de la capital llegaron desde Tungurahua, Azuay, Santa Elena y otras provincias del país, con el objetivo de dar a conocer al presidente Lenín Moreno la situación que estaría enfrentando el sector de cuero y calzado artesanal del país. El sector se ha declarado en emergencia ya que está por desaparecer. Se han despedido muchas plazas de trabajo, mucha gente se ha quedado sin su sustento. Situación que obedecería a 2 factores, dicen. El primero, el contrabando en fronteras. El zapato viene desde Perú, entra a Huaquilla y allí lo etiquetan, le ponen una etiqueta Made in hecho en Ecuador y de ahí lo introducen en la ciudad de Guayaquil y de la ciudad de Guayaquil en las bahías lo distribuyen a todo el país. Estamos pidiendo que se controle el contrabando, se controle la corrupción. A lo que se sumaría importaciones desmedidas de calzado, expresan. Importación de calzado brasilero que entra de una forma desmedida y con unos precios demasiado bajos que no podemos competir. Aseguran que esto los ha obligado a reducir plazas de trabajo. Ya estamos hablando de que existe una afectación por lo mínimo de unos 150.000 plazas de trabajo. Por ello solicitan dialogar con el presidente Lenín Moreno y plantear varias propuestas. Que si el importador quiere ingresar algún producto de otro país, cualquiera que fuese el país de origen, que lo traigan, pero así mismo que también compren lo local, o sea, el 1 por 1. Proponen también incentivos tributarios para los importadores. Si compran calzados nacionales, que también se le den beneficio tributario, para que el importador y los comercializadores no tengan ningún pretexto de decir no puedo comprar porque en este momento nos afecta también a nosotros en la economía. En Quito informó Adriana Rojas. La mañana de este lunes se generó un altercado verbal entre la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y la gobernadora de la provincia del Guayas, Juana Vallejo. El suceso se dio en medio de la visita de la funcionaria guayasense para analizar soluciones ante la escasez de agua potable en el cantón ferroviario.
O sea, tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora gobernadora. Si yo no quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Si yo fui elegida por el pueblo, no pongo dedo con usted, señora gobernadora. A mí no me viene a faltar el respeto aquí en el Cantón Durán. ¿Qué le ocurre? Yo soy alcaldesa. Un clamor del pueblo. Exactamente. Sin falta de previsión. Porque si usted sabe que es así. Primero empápese de la situación. Primero llámeme. Lo que parecía ser una reunión amena se transformó en un encuentro de posturas. Todo ocurrió la mañana del lunes. La gobernadora del Guayas arribó hasta el Palacio Municipal para estar presente en la cita pactada con la funcionaria duraneña. Me da muchísima pena comprobar que todavía hay personas del estilo del predecesor que quería imponer las cosas por la fuerza. Hemos venido a conversar, hemos encontrado una alcaldesa exaltada, perdido todos los controles, irrespetuosa. Al indagar a la alcaldesa sobre lo suscitado, ella refirió que la gobernadora pretendió exigirle que retire la figura del expresidente Rafael Correa, imagen que descansa en el despacho de Arce, pedido que no fue tomado con agrado. Es mi expresidente. Por eso no tenemos. Al contrario, tenemos agua por ello. Y sobre todo venir a mandar en mi despacho diciendo qué cuadros o qué figuras políticas yo debería de tener acá. Y por último, a preguntar si la alcaldesa de Durán qué tipo de agua estaba tomando en este momento. Esas no son las formas de venir a solucionar un problema. En medio de la disputa entre ambas funcionarias, existe más de 500,000 de habitantes solicitando el debido abastecimiento de agua potable. Anoche nos dejaron a las 3 de la mañana, nos dio un tanquero agua del municipio. Y en las condiciones que me dejaron, estoy aquí, les muestro lo que sale del fondo del tanque. Muchos moradores deben pernoctar en las instalaciones de La Toma, ubicada en el kilómetro 11 de la vía Durán-Yaguachi. Allí esperan hasta que uno de estos vehículos logre llenarse de agua. Ya, entonces imagínense con un tanque o 2 tanques de agua para 2 o 3 semanas. No es así, pues. De lo que oí en medio de los alaridos de la alcaldesa, en medio de sus gritos y sus alaridos, es que está roto el tramo desde Durán-Yaguachi. Mientras tanto, la funcionaria municipal insiste en que la obra está en camino y que los cortes son producto de las pruebas que se realizan al proyecto que pronto será entregado al pueblo. Que gracias al economista Rafael Correa nosotros vamos a tener agua aquí en el Cantón Durán. Si yo fui elegida por el pueblo, no pongo dedo con usted, señora gobernadora. A mí no me viene a faltar el respeto aquí en el Cantón Durán. ¿Qué le ocurre? Informó José Morales. La Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Riobamba. Se declaró al 11 de septiembre como Día de la República. Además, se brindó varios reconocimientos. La Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Riobamba, cuyo escenario fue el Salón Sesquicentenario, donde se firmó la primera constituyente. Una ciudad fundada por los españoles. Aquí se asentó la primera orden franciscana y aquí nacieron también las primeras rebeliones indígenas. Dentro del evento se otorgó varios reconocimientos a estudiantes de la SPOCH, religiosas, a Baltasar Uxca, y se otorgó el reconocimiento al Niño Rey de Reyes como Patrimonio Cultural del Ecuador. Cultural inmaterial del Ecuador. Esta manifestación se encuentra debidamente registrada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador. El 11 de septiembre fue declarado como Día de la República, uno de los motivos para que la Asamblea en pleno sesione en la Sultana de los Andes. La ciudad de Riobamba y de manera especial el Colegio Pedro Vicente Maldonado se han convertido en el escenario de una fecha conmemorativa importante, el Día de la República. Luego de la intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, el evento concluyó y a esperar un año para que se vuelva a sesionar en Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. La sentencia en contra de la clínica La Primavera y 3 de sus integrantes fue revocada en varios puntos. Se dispuso libertad inmediata para Guillermo Tipán y se redujo la prisión para Diego Alarcón a 2 años y para Liliana Ruales 1 año. Además, se descartó la asociación ilícita.
La teoría de la Fiscalía al acusarlos fue que los 3 ciudadanos atendieron partos, cesáreas, embarazos de gemelos, entre otros procedimientos hospitalarios, sin poseer el título universitario que acreditara su especialidad médica. Además de que la clínica no contaba con termocunas, salas y zonas de emergencia, convenios con hospitales para derivar pacientes y servicios de ambulancia. El tribunal no encontró pruebas que comprobaran todos los delitos por los que se los acusaba y redujo la pena. En el cual hay una suerte de una sentencia mixta. Han acogido parte de los recursos de apelación presentados por los procesados o sentenciados. En mi caso, el doctor Guillermo Tipán fue declarado inocente por todos los delitos que se les acusó y que se les sancionó en tribunal penal. En este caso, a mi defendido le sancionaron o le condenaron por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión y engaño al consumidor. En todos ellos nosotros hemos demostrado que en tribunal penal el acervo probatorio no conducía a que existía los elementos objetivos del tipo penal, ni tampoco su actuación dentro del mismo. Por ello ha acogido los jueces nuestro recurso de apelación y le han declarado inocente. A esta hora es momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Y en varios operativos, unidades de la policía decomisaron más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. El director antinarcóticos resaltó la colaboración del avión estadounidense Orión P-3. Antes de volver a los Estados Unidos, participó en varios operativos con información entregada por inteligencia ecuatoriana. Hace horas atrás, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, sabían de la existencia de una embarcación que avanzaba hasta Centroamérica cargada con bultos de cocaína. El operativo se coordinó de forma milimétrica y la aeronave entró en acción y los resultados aparecieron en alta mar, encontrándose en su interior 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Cuando la aeronave de Estados Unidos que combate el narcotráfico sobrevolaba espacio aéreo ecuatoriano, la embarcación cruzó a aguas internacionales, fue localizada a 210 millas de las Islas Galápagos. En la interceptación de la lancha rápida participaron guardacostas norteamericanos. Nosotros tenemos perfecta coordinación, tanto con la tripulación en tiempo real, que sale en el vuelo, localiza las embarcaciones. En la embarcación viajaban 4 personas, 3 colombianos y un ecuatoriano, transportando 40 sacos de yute con un peso que alcanzó la tonelada de clorhidrato de cocaína. La ruta marítima estructurada por la organización era Manabí, Galápagos y México. Con esto estamos cerrando, obviamente, en gran parte las posibilidades de que las organizaciones tengan éxito y a su vez mejoramos nuestra capacidad de interdicción. Fue el primer caso en el que operó el P-3, avión de vigilancia para combatir el tráfico de drogas, que llegó el miércoles de la semana pasada y de acuerdo al cronograma tiene que volver a Estados Unidos este martes. Su arribo se dio en el marco de un convenio de lucha antidrogas entre Ecuador y Estados Unidos. Estamos demostrando que es útil, que es una herramienta perfectamente válida y efectiva y que necesitamos, desde mi perspectiva antinarcóticos, lo necesitamos, si es posible, permanentemente. El alto oficial antinarcóticos adelantó que está en marcha un nuevo operativo con colaboración del avión Orión P-3 y que los resultados dará a conocer en las próximas horas. En Quito informó Iván Casamen. Como lo anunciamos, en la provincia de Napo, un caso de necrofilia conmocionó a la ciudadanía. El cuerpo de una niña fallecida el 7 de septiembre fue abusado sexualmente. La madrugada del sábado 8 de septiembre, los habitantes de la provincia del Napo despertaron con una novedad. Una tumba en el cementerio de Archidona, Edén de la Paz, había sido profanada. Situación que indigna a los moradores y piden mayor control. Manifestó la médica perita de que sí, el cadáver había sido utilizado de forma sexual, es decir, había tenido la persona quien sacó al cadáver pues relaciones sexuales. Fueron transeúntes quienes dieron parte a la autoridad tras divisar el cuerpo violentado sexualmente de una niña de 10 años que había fallecido el día anterior 7 de septiembre por un paro cardiorrespiratorio. Sus familiares se encuentran conmocionados y piden justicia. Pues le pedí a Diosito y a las autoridades que nos ayuden a encontrar a esos bandidos que sacaron de ahí. Toda dañada. El caso aún sigue en investigaciones. Sin embargo, la fiscal Rocío Villarreal confirmó que el cuerpo de la menor había sido víctima de un caso de necrofilia, conducta sexual de personas que tienen relaciones con cadáveres humanos.
Este no es el primer caso en el Ecuador. En el 2016 se registró un hecho similar en Mocache, provincia de Los Ríos, donde el cadáver de una mujer de 60 años fue violado a pocas horas de ser enterrado, hecho que no fue sancionado. En Napo informó Francis Escobar. Los vecinos del sector conocido como El Brinco, al norte de Tulcán, alertaron a las autoridades sobre la aparición de un cadáver en las orillas del río Carchi, frontera con Colombia. Se trataría de un joven de nacionalidad venezolana, quien aparentemente se habría ahogado mientras se bañaba. Lo conocían en el barrio como Georgie, un ciudadano de unos 38 años. Dicen que llegó hace 4 meses desde Venezuela y se dedicaba a reciclar. Esta mañana dieron la alerta de que se encontraba a la orilla del río, muerto, por lo que organismos de socorro de la policía acudieron para sacar el cuerpo sin vida. En el cual existe características como tatuajes. Sí, él estaba trabajando y era buena persona él. Sí, en la chatarrería, sí, ¿no? Ahí trabajaba. Sí, era buena gente, el señor saludador, todo, él sabía venir aquí donde mi hermana a comprar cigarrillos. La policía afirmó que se encontraba semidesnudo y no presentaba signos de tortura. Recordaron que la noche del domingo saludó con varios de los vecinos, vivía junto a otros compañeros en esta vivienda abandonada y al no tener servicio de agua solía bajar hasta el río a bañarse. Aparentemente la corriente le jugó una mala pasada y se ahogó. Está sin ningún tipo de prenda de vestir por la situación del arrastre de la corriente del río. Más o menos era a las 8:30 de la noche, subía con un carro grande de reciclaje. Le dábamos cualquier cosita, así, comida. La extracción del cadáver fue una tarea complicada por lo difícil del terreno. Miembros del GOE tardaron más de 1 hora para poder sacarlo. Nos da una alerta que un cuerpo sin vida se encontraba en el río Carchi, justo con el límite entre Colombia y Ecuador. Aproximadamente 1 hora por el terreno, por la dificultad, por el desnivel que tiene el terreno, por el ascenso que nos tocó realizar con dicho cuerpo. Algunos de los vecinos manifestaron que era una persona de confianza, pues él fue el único que quedó desde que inició la migración. Sus amigos tomaron otro rumbo, mientras que quienes llegaron últimamente mantienen con temor a los moradores del sector. El miércoles se fueron los últimos compañeros que vinieron con él. Yo sabía que ella le daba girando, era amiga de él y eran conocidos. Los 3 siempre fueron a vivir juntos, fueron a trabajar juntos en una recicladora y ahora estaba reciclando. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Recorremos el país. En Cuenca se registró un nuevo caso de femicidio. Una mujer fue asesinada presuntamente por su conviviente, quien fue detenido. Sigue en aumento el número de femicidios en la ciudad de Cuenca. Cristina T., mujer de 55 años, fue asesinada presuntamente a decir de las autoridades por su pareja, con quien convivía en el domicilio ubicado en el sector de Moyopongo de la parroquia de Ricaurte. Lo que le encontré al esposo en la puerta, le pregunté qué había pasado y me dijo que la señora estaba enferma. Pues yo entré adentro y le vi a la señora ya prácticamente sin vida. La policía encontró a la víctima en el piso de la habitación en medio de un charco de sangre. Hemos encontrado el cadáver que está en el piso, en una posición fetal, y existe mucha sangre alrededor. El cuerpo de la mujer presentaba signos de haber sufrido violencia física, supuestamente de parte de su conviviente Luis F., de 60 años de edad. Se presume que es la utilización de un arma blanca. En la parte frontal, en el pecho, que no te tenga las... Varias heridas. Sí, tiene varias heridas. El supuesto asesino de la mujer fue aprendido por miembros de la policía y puesto a órdenes de las autoridades correspondientes. Al llegar al lugar encontraron a un ciudadano en actitud sospechosa y nerviosa. Por lo tal, ingresaron al domicilio e identificaron la novedad que le estoy manifestando. Y es más, la persona, el sospechoso, que es el único que estuvo con la señora, tiene manchas en su cuerpo, manchas de sangre, incluso en su cara, en su ojo tiene manchas de sangre. Posiblemente utilizó algún arma blanca. Miembros especializados de la policía realizaron las pericias de ley y procedieron a trasladar el cadáver al centro forense. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Una mujer recibió 6 puñaladas en diversas partes de su cuerpo. El agresor, que también se hirió tras el ataque, intentó suicidarse. Esta tentativa de femicidio ocurrió en el cantón Manabita, El Carmen. Recuperándose de las 6 puñaladas que recibió en diversas partes del cuerpo, encontramos a Gisela Mesías. Ella fue víctima de una tentativa de femicidio. Yo sentí que algo me punzó en el pecho y yo grité, llamé a mi mamá y le digo, ¡mamá! Solo grité. Y de ahí metí la mano y con lo que meto la mano me dañé. Ahí la mano me cortó. De ahí salí corriendo, se levantó mi hermana, salí corriendo a pedir ayuda ahí a los lados. Y me di ¿cómo se llama? Me caí.
El hecho ocurrió en el cantón El Carmen, cuando Darwin V, su ex conviviente, llegó con intenciones de reconquistarla para que regrese al hogar que tenían en San Vicente. Me dijo que me acostara para hablar, para dormir, y porque no iba a pasar nada, no iba a hacer nada. Nunca pensé que me iba a hacer lo que me hizo. ¿Usted ese hombre quería reconciliarse? Sí. ¿Se reconciliaron? No, yo le dije que no. Fue el grito de auxilio de la mujer lo que alertó a su madre y hermana. Ella me dijo, mami, yo me levanté por ahí mismo, me fui levantando. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Le digo. Nomás se quedó amugado ahí, no me dijo nada, no me dijo una palabra. Ya la había apuñalado. Sí, le había dañado el brazo. Todavía la siguió hasta acá. ¿Y qué pasó acá? Y acá la hizo caer y ahí fue que le dañó la espalda. Y ella como se cayó y en eso ya pedía ayuda al vecino de aquí, al lado, entonces él ya salió y entonces ya él la dejó. De su parte, Darwin V se propinó 4 puñaladas, intentando suicidarse. Viene la vecina acá también dice, ya está en el piso botado. Digo, ¿cómo que está en el piso? Y que se ha dado con el cuchillo también. Ambos fueron llevados a casas de salud. Él aún continúa internado bajo custodia policial. Inmediatamente se lo puso orden de las autoridades, los dos fueron llevados a Santo Domingo, al hospital, donde estuvieron con resguardo policial. A las 17 horas se llevó la audiencia respectiva, en donde la señora fiscal determinó instrucción fiscal por 30 días y prisión preventiva para el ciudadano. Ahora la víctima y su familia esperan que reciba una sanción ejemplar. Le caen los años que sea necesario, porque yo no puedo estar tranquila aquí donde estoy, y si salgo peor, no puedo estar tranquila, me digo, no puedo ni dormir. Que lo metan preso, que le den cuántos años de prisión. Desde El Carmen, provincia de Manabí, informó Gisela Moreira. Un ciudadano extranjero perdió la vida luego de ser atropellado por un bus de la Metrovía. El percance de tránsito se registró en el norte de Quito. La mañana avanzaba, el movimiento de personas así como de vehículos era intenso. De pronto a la altura de las avenidas La Prensa y del Maestro, norte de la capital, una maniobra inesperada y rauda del conductor de una unidad del Metrobús puso a los pasajeros en alerta que algo sucedía. Pasaron los segundos y la gente se aglomeró. Lamentablemente un hombre estaba tendido en la calzada exclusiva que utiliza el transporte público. Lastimosamente esto se produjo el deceso de la persona que estuvo dentro de este carril. Aunque serán las pericias las que determinan qué pasó, aparentemente el ciudadano extranjero habría intentado cruzar la vía sin mirar el peligro. Cuando se percató que la unidad estaba encima fue muy tarde. Lamentablemente murió aplastado por las llantas del pesado automotor. La versión del conductor es que se cruzó sin la debida precaución y fue impactado por el vehículo. Testigos que estuvieron presentes en el atropello comentaban a voz baja que el conductor aparentemente no fue responsable del lamentable hecho, que en este caso fue imprudencia del peatón, que por razones que desconocen habría intentado ganar unos segundos al tiempo, pero el tiempo fue más rápido que sus intenciones de llegar al otro lado de la vía. El vehículo fue detenido, el conductor se encuentra en el sitio para las averiguaciones necesarias. El fallecido cargaba sus documentos. Gracias a los papeles lograron conocer su identidad y nacionalidad. Un ciudadano de nacionalidad extranjera de República Dominicana, aproximadamente unos 33 años de edad. Ahora habrá que esperar que amigos o parientes lleguen al departamento forense a reclamar los restos del foráneo que madrugó sin saber que la muerte caminaba de su mano. En Quito informó Iván Casamen. Propietarios de local en el centro de Guayaquil, el cual fue sorprendido por varios sujetos y que con mucho ingenio se sustrajeron 2 celulares, solicitan a las autoridades mayor resguardo. Enseguida los detalles con Julio César Saura. Es la astucia que tienen ciertas personas para obtener los objetos de valor que no les pertenecen. Y es que trabajando en equipo, la estrategia que implementaron les funcionó, pero no por mucho rato. Se trata de cómo varias personas hurtan 2 teléfonos celulares de una de las vitrinas en un local de la Bahía. Tan simple, mientras distraen a la persona que estaba atendiendo el local, otra persona se arrodilla, una mujer se apoya sobre la pierna de su compañero y adiós celulares.
Sin embargo, el representante del comercio afectado aseguró que en cuestión de segundos, él con otros compañeros lograron detener a 3 de los sospechosos. Gracias a Dios en ese momento, para suerte de nosotros, el hombre que venía un proveedor de nosotros, sí, un menor de edad, y alcanza a ver la situación. De su parte, la policía está implementando gran cantidad de operativos en el sector de la bahía. Aparte, conversan constantemente con los propietarios de locales para que denuncien cualquier tipo de anomalía. La Policía Nacional ha estado viniendo implementando varios tipos de operativos. En este caso es con personal de inteligencia, personal de policía turística y personal de policía policiclos. Aparte de todo, la policía recomienda estar atentos por el gran flujo de personas que acuden a ese punto céntrico de Guayaquil, informó Julio César Saona. Antes de finalizar información de interés nacional, la Comisión Técnica Ciudadana de Selección aprobó el informe de recomendación sobre postulantes al concurso de selección de consejeros del Consejo Nacional Electoral CNE. Durante esta sesión se dio a conocer el listado final de los 26 postulantes que superaron la fase de verificación de requisitos e inhabilidades. En el lado opuesto, la Comisión Técnica Ciudadana de Selección no procedió a analizar el expediente de sus candidatos a las organizaciones que no superaron la fase de acreditación. Con esto nos despedimos, amigos, agradeciéndoles siempre por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos mis mejores deseos para ustedes. Un abrazo.